Todo ser humano, por más tranquilo que parezca por fuera, lleva una tormenta por dentro. Un torrente de pensamientos, dudas, miedos y conversaciones inconclusas que resuenan silenciosamente en las paredes de la mente. Puedes estar en una sala llena de gente, sonriendo, trabajando, haciendo todo bien, y aún así sentir que te estás ahogando en un mar de ruido interno. No estás solo. Esta batalla silenciosa es parte de la condición humana en un mundo que nunca nos enseñó a proteger nuestro bien más preciado, la paz interior. Aprendimos a perseguir metas, a trabajar más, a nos arreglar como se puede, pero casi nunca aprendimos a quedarnos quietos, a soltar lo que pesa, a pensar con claridad cuando todo a nuestro alrededor es urgente, ruidoso, exigente. Pero, ¿y si la claridad que buscas no estuviera allá afuera, sino aquí dentro? ¿Y si la paz no fuera la ausencia de problemas, sino la presencia de perspectiva? Hace más de 2000 años, los filósofos estoicos, hombres como el emperador Marco Aurelio, el estadista Séneca y el exesclavo Epicteto, creían que el verdadero poder no proviene de controlar el mundo, sino de dominarse a uno mismo, especialmente la mente. Enseñaban que nuestros pensamientos, cuando se dejan sueltos, se convierten en cadenas, pero cuando los comprendemos, se vuelven herramientas. Hoy, vamos a recorrer juntos este sendero estoico. Vamos a aprender a limpiar el desorden, a silenciar el ruido y a enfocarnos no solo en lo que importa, sino en lo que realmente libera. No es una solución mágica, es un entrenamiento, una disciplina que, cuando se practica, te da el poder de permanecer inquebrantable, por más grande que sea la tormenta. El viaje para limpiar tu mente y encontrar un enfoque firme comienza ahora, con una única y profunda revelación. La mayoría de las personas vive como prisionera dentro de su propia mente, creyendo que cada pensamiento que aparece es una verdad absoluta. Si surge, «soy un fracaso», lo creen. Si susurra, «algo terrible va a pasar», entran en pánico. Viven en un tribunal interno donde cada pensamiento negativo es tratado como una evidencia irrefutable en su contra. La primera, y más liberadora, lección del estoicismo es simple. Tú no eres tus pensamientos. Son solo eventos mentales, ruido, fragmentos, ecos de tu pasado, de tus miedos, de tus experiencias. Usan tu voz, conocen tus patrones, pero solo porque aparecen vestidos con tu lenguaje no significa que lleven tu verdad. Tú eres el cielo, los pensamientos, las nubes que pasan. Tú eres el observador silencioso detrás de los ojos, la conciencia que escucha la voz dentro de la cabeza. Y cuando te das cuenta de eso, aunque sea por un instante, algo profundo ocurre. Dejas de ser arrastrado por cualquier tormenta mental. Dejas de reaccionar a cada miedo como si fuera una profecía. Encuentras un espacio entre el estímulo, el pensamiento tóxico y la respuesta. Y en ese espacio, como decía Epicteto, reside tu libertad. Allí vive tu elección. Puedes elegir no seguir las narrativas antiguas que solo hieren. Puedes elegir pausar antes de caer en la espiral de ansiedad. Puedes elegir no transformar la rejección de alguien en una definición de quién eres. Tu facultad gobernante, tu hegemonicón, es ese centro de conciencia, el verdadero tú. Los pensamientos son como estaciones de radio que tu mente sintoniza por hábito. Algunas transmiten miedo, otras ira, otras autocrítica. Pero tú no eres la estación. Tú eres quien sostiene el dial, y puedes girarlo. Epicteto dijo, no son las cosas las que nos perturban, sino los juicios sobre las cosas. Tus pensamientos tóxicos son exactamente eso, juicios. Sobre ti, sobre los otros, sobre el futuro. Y por ser juicios pueden ser examinados, cuestionados y descartados si son falsos o inútiles. Tú no eres la ansiedad que aparece en medio de la multitud. No eres la memoria incómoda que surge en el silencio. No eres el miedo que susurra cuando intentas algo nuevo. Tú eres quien percibe todo eso. Y en ese acto de percibir,
encuentras el poder de desapegarte. El primer paso para limpiar la mente no es luchar contra los pensamientos, sino dejar de identificarse con ellos. Es reconocer el ruido por lo que es, solo ruido. Y entonces, en el silencio que viene después, empiezas a escuchar otra voz, la tuya. Saber que no eres tus pensamientos es la revelación. Pero ¿cómo transformar esa revelación en práctica diaria? La respuesta estoica está en una herramienta simple, pero inmensamente poderosa: el arte de la pausa. Entre el momento en que surge un pensamiento tóxico y el momento en que reaccionas a él, existe un espacio. La mayoría atraviesa ese espacio en un abrir y cerrar de ojos, llevada por el impulso del hábito. La práctica estoica consiste en ampliar ese espacio, habitarlo conscientemente, aunque sea por un segundo. Es como el intervalo entre el relámpago y el trueno, un instante silencioso que te da tiempo para prepararte. Cuando sientas la ola de un pensamiento tóxico, la ira subiendo, la ansiedad apretando el pecho, la autocrítica ensayando su monólogo, tu primer trabajo es simplemente pausar, respirar profundo, crear distancia. En lugar de ser el actor en el escenario de tu drama mental, convertirte en el público. Desde ese lugar de observador, entra la segunda parte de la herramienta estoica, el cuestionamiento. Los estoicos eran maestros en interrogar la propia mente. Trataban sus pensamientos no como órdenes, sino como sugerencias, propuestas que necesitaban ser examinadas antes de ser aceptadas. Frente a un pensamiento perturbador, hacían 3 preguntas. Primero, ¿esto es verdad? ¿Voy a fallar? Es una predicción, no un hecho. ¿A nadie le gusto? Es una generalización, no una realidad. Cuestiona la supuesta certeza del pensamiento. Segundo, ¿esto está bajo mi control? Si el pensamiento implica la acción de otra persona o un evento futuro, recuerda el principio básico. Si no está bajo tu control, tu energía emocional se emplea mejor en otro lugar. Tercero, y más importante, ¿este pensamiento me sirve? ¿Me está haciendo más fuerte, más sabio, más resiliente? ¿O me está drenando, paralizando, debilitando? Para los estoicos, la razón es una herramienta para vivir bien. Si un pensamiento te impide vivir bien, es irracional por definición, y debe ser descartado. Este proceso de pausar y cuestionar es el trabajo activo de limpiar la mente. Es como arrancar malas hierbas de un jardín. Al principio, parecen crecer más rápido de lo que puedes quitar. Pero con la práctica constante, el jardín se vuelve más limpio, más ordenado. No impides que lleguen las semillas, las impresiones, pero decides conscientemente cuáles tendrán permiso para echar raíces. Cada vez que pausas y eliges una respuesta racional en vez de una reacción impulsiva, fortaleces el músculo de la voluntad. Estás, literalmente, reconfigurando caminos neuronales en el cerebro. La libertad no es un destino al que se llega, es una habilidad que se practica, momento a momento, en cada pausa deliberada que insertas entre lo que ocurre en tu mente y lo que eliges hacer a continuación. Después de aprender a pausar y cuestionar los pensamientos individuales, el siguiente paso para una claridad duradera es entender que los pensamientos tóxicos rara vez aparecen solos. Forman patrones. Son guiones mentales que la mente repite por hábito, muchas veces sin tu permiso consciente. Volverse estoico en la práctica es convertirse en un observador de la propia ecología mental, un cartógrafo de las propias tormentas internas. Empieza a notar esos patrones. Tal vez cargues el patrón del catastrofista, cuando la mente salta automáticamente al peor escenario posible ante cualquier incertidumbre. O quizá el patrón del lector de mentes, cuando asumes que sabes exactamente lo que los demás piensan de negativo sobre ti, aún sin evidencia. Puede ser también el patrón del crítico interior, esa voz implacable que nunca se satisface y siempre señala tus fallas. Esos patrones son como senderos muy transitados en un bosque. La mente los sigue porque son familiares y fáciles. El trabajo estoico es reconocer esos senderos
y poco a poco, abrir otros nuevos. La herramienta para eso es el diario, la práctica central de Marco Aurelio. Sus meditaciones no fueron escritas para el público, eran un ejercicio privado de autoanálisis. Escribía para sí mismo con el fin de identificar sus propios patrones, recordar los principios y corregir su rumbo. Haz lo mismo. Reserva unos minutos al final del día para reflexionar. ¿Cuándo te sentiste ansioso hoy? ¿Qué pensamientos estaban allí? ¿Cuándo sentiste ira? ¿Qué disparó esa reacción? No se trata de juzgarte, sino de recolectar datos. Al escribir, traes el inconsciente a la luz. Lo que antes era un impulso nebuloso, se convierte en una frase clara en el papel. Y cuando un patrón recibe un nombre, empieza a perder su poder invisible. Pasas a reconocerlo. Ahí está el catastrofista de nuevo, haciendo su espectáculo. Al ver el patrón como patrón, y no como realidad, aumentas aún más la distancia. Dejas de ser el protagonista del drama y te vuelves el crítico de teatro, observando la escena con cierto distanciamiento. Los estoicos sabían que todo lo que no se examina termina gobernándonos. La ira que no entiendes, el miedo que no enfrentas, la tristeza que no procesas, todo eso se vuelve parte de tu programación estándar. Esos patrones terminan dictando tus reacciones y limitando tu libertad. Al mapear tu propia mente, empiezas a reescribir esa programación. No estás luchando contra los patrones, simplemente los estás comprendiendo. Y como recordaría Séneca, la comprensión es el primer paso de la cura. La luz de la conciencia es el mejor desinfectante. Al iluminar esos viejos hábitos, los debilitas. Dejas de alimentarlos con creencia y reacción automática, y lentamente, con paciencia y constancia, los antiguos senderos van siendo tomados por la vegetación, mientras que los nuevos caminos, los de la razón, la calma y la virtud, se vuelven más claros y fáciles de seguir. Cuando empezamos a entender nuestros patrones de pensamiento, descubrimos una verdad incómoda. Nuestra atención es limitada y está constantemente bajo ataque. Cada notificación, cada noticia, cada preocupación, cada persona disputa una parte de nuestro recurso mental más valioso. Los estoicos sabían que una mente desenfocada es una mente frágil, vulnerable a las tormentas de las pasiones y a las manipulaciones del mundo externo. Por eso, la siguiente etapa para limpiar la mente es la disciplina activa del foco. El arte de dirigir conscientemente tu atención hacia lo que realmente importa. Séneca lamentaba cómo las personas protegen su dinero y sus propiedades, pero son increíblemente descuidadas con su propio tiempo y atención, permitiendo que cualquiera se los robe. Para el estoico, la atención es la posesión más sagrada. A donde va tu atención, fluye tu energía, y tu vida toma forma. Dejar que tu atención vague sin rumbo es como soltar el timón de un barco en medio de una tormenta. Serás llevado hacia donde los vientos del azar te empujen. El ejercicio aquí es simple en teoría, pero desafiante en la práctica. Trata tu atención como un presupuesto. Tienes una cantidad finita por día. No puedes gastarla en lo que no importa. Eso exige claridad sobre lo que realmente importa. Marco Aurelio hacía esto todas las mañanas, recordándose su deber principal, ser un buen ser humano y servir al bien común. Todo lo que no contribuía a eso era distracción. Pregúntate, ¿dónde está mi atención ahora? ¿Y por qué? ¿Estás desplazándote sin fin por un feed que solo te deja ansioso e indignado? ¿Eso encaja con la persona que quieres ser? ¿Estás rumiando un pequeño insulto de horas atrás? ¿Eso te ayuda a cumplir tu deber? La disciplina del foco es, sobre todo, un acto de decir no. No al chisme. No al drama innecesario. No a la preocupación constante por la opinión ajena. No a la indignación fabricada por los titulares. Cada no a una distracción es un sí a lo esencial. Tu trabajo, tu familia, tu crecimiento, tu paz mental. Limpiar la mente no es solo remover lo que ya está dentro, es, sobre todo,
impedir que entre la basura. Es vigilar la puerta. Tu mente es un jardín. Si dejas la puerta abierta, las malas hierbas entran y se adueñan. La disciplina del foco es ser el jardinero vigilante, cultivando lo útil y lo bello, arrancando lo nocivo. Eso incluye elegir conscientemente tus fuentes de información, tus conversaciones, tus actividades. No es ignorancia, es sabiduría. Es saber que no necesitas tener una opinión sobre todo, ni seguir cada nuevo motivo de indignación. Lo que necesitas es una mente clara y un propósito firme. Al proteger tu atención, proteges tu tranquilidad. Al dirigir tu foco, diriges tu vida. El mundo siempre será ruidoso y lleno de distracciones. La serenidad no viene de un mundo silencioso, viene de una mente enfocada. Incluso con la mente enfocada, algunos pensamientos y eventos externos aún tienen el poder de perturbarnos. Son esas cosas que, por hábito o condicionamiento social, aprendimos a valorar de manera exagerada. Riqueza, estatus, reputación, salud, placer. Los estoicos llamaban a todo eso indiferentes, no porque no tuvieran ningún valor, sino porque no poseían valor suficiente para determinar nuestro bienestar o nuestro carácter. El único bien verdadero es la virtud. El único mal verdadero es el vicio. El resto es materia prima. Pero no vivimos así. Tratamos la pérdida de dinero como una tragedia, una crítica como un ataque personal, un dolor de cabeza como un colapso total. Le entregamos a estas cosas indiferentes el poder de destruir nuestra paz. El sexto principio para limpiar la mente es justamente la práctica de la indiferencia selectiva, el ejercicio de reducir, de forma activa, el valor emocional que atribuimos a lo que escapa de nuestro control. Es disminuir mentalmente lo que el mundo insiste en inflar. La herramienta aquí es lo que Pierre Hadot llamó la mirada desde arriba, pero aplicada a un nivel aún más directo. Es despojar las cosas del barniz de la opinión. Marco Aurelio era maestro en esto. Ante un plato sofisticado lo describía como el cadáver de un pez. Ante las vestiduras púrpuras, recordaba que eran solo lana teñida con la sangre de un molusco. Ante el sexo veía fricción y una descarga espasmódica. No era cinismo, era objetividad. Era romper el hechizo de las palabras, de las expectativas sociales, de las ilusiones del prestigio. Intenta esto también. Cuando desees un coche de lujo, no pienses en estatus. Piensa en una caja de metal y plástico que me lleva del punto A al punto B. Cuando sientas miedo de hablar en público, no pienses en humillación. Piensa en emitir sonidos con la boca delante de otras personas. Cuando reducimos las cosas a lo que realmente son, simples, físicas, desromantizadas, la carga emocional se disuelve. La ansiedad sobre el fracaso pierde fuerza cuando el fracaso deja de ser una catástrofe existencial y se convierte simplemente en un resultado diferente del que yo quería. La indiferencia selectiva también cambia cómo vemos a las personas. La opinión de alguien famoso no tiene más peso intrínseco que la de cualquier otra persona. La riqueza de alguien no lo hace mejor, más sabio ni más digno. Al practicar esta indiferencia, nos liberamos de la envidia, de los celos y de la comparación constante, fuentes profundas de toxicidad mental. Limpiar la mente no es solo gestionar pensamientos, es reevaluar valores, es preguntar qué merece realmente nuestra atención, nuestro miedo, nuestro deseo. Es percibir que mucho de lo que perseguimos y de lo que tememos es indiferente a nuestra felicidad. La libertad no está en obtener todo eso, sino en darse cuenta de que no necesitamos nada de eso para vivir bien. Al cultivar la indiferencia selectiva, no te vuelves apático, te vuelves libre. Libre para enfocarte en lo que importa, tu carácter, tus elecciones, tu contribución al mundo. Libre para caminar con ligereza mientras el resto del mundo se distrae con juguetes e ilusiones. Los pensamientos tóxicos adoran la inercia. Se multiplican en el silencio de la rumiación,
cuando nos quedamos atrapados dentro de nuestra propia cabeza, repasando los mismos escenarios como si estuviéramos girando en falso. La ansiedad se siente en casa en un cuerpo inmóvil. La depresión se alimenta del estancamiento. Los estoicos, aunque maestros de la introspección, eran hombres de acción. Sabían que, muchas veces, la forma más rápida y eficaz de cambiar lo que ocurre dentro de la mente es cambiar lo que el cuerpo está haciendo. La acción es el antídoto del pensamiento excesivo. Cuando tu mente esté enredada en un ciclo de preocupación, levántate y camina. El cambio de escenario, el ritmo de los pasos, el simple toque del aire en el rostro, puede romper el hechizo de la rumiación. Séneca recomendaba caminatas no solo como ejercicio, sino como una forma de refrescar la cabeza y ganar claridad. Entendía que un cuerpo en movimiento ayuda a destrabar una mente estancada. La idea es simple. Cuerpo y mente no son entidades separadas, sino un solo sistema. Un estado mental negativo pesa sobre el cuerpo, generando tensión y letargo. Pero lo contrario también sucede. Un cuerpo activo puede transformar un estado mental sombrío. Cuando te entregas a una actividad física exigente, tu mente es arrastrada al presente. Nadie se preocupa por el correo de mañana mientras levanta un peso pesado o corre una colina empinada. La tarea inmediata exige atención total. La acción física se convierte en una especie de meditación forzada, limpiando el ruido y sustituyéndolo por la simple verdad del esfuerzo y de la respiración. Pero acción no es solo ejercicio, es cualquier forma de compromiso real con el mundo. Si te sientes inútil y autocrítico, ayuda a alguien. El gesto desplaza el foco de mis problemas a ¿cómo puedo ser útil? El propósito siempre abre ventanas donde antes solo había paredes. Si te sientes abrumado y paralizado, ataca la tarea más pequeña posible. Lava un plato. Ordena la mesa. Responde un solo correo. Esa pequeña chispa de logro crea impulso. El movimiento genera más movimiento. La acción cura el miedo a la acción. Los pensamientos tóxicos susurran que no puedes, que no eres lo bastante bueno, que es mejor ni intentarlo. La acción es la respuesta muda a esas mentiras. Cada paso, cada tarea concluida, cada acto de servicio afirma: puedes, tienes fuerza, no estás definido por el ruido, sino por lo que eliges hacer. Así que, la próxima vez que te veas atrapado en tu propia mente, no intentes pensar la salida. Cambia de estado, mueve el cuerpo, haz algo, actúa. Porque la claridad no vive solo en la quietud de la meditación, sino también en el compás del trabajo, en el flujo del movimiento y en el propósito de servir. Para limpiar la mente, muchas veces, basta con poner un pie delante del otro. Exploramos cómo soltar el pasado y no temer al futuro. Pero el principio que cose todo eso es entender que el presente, por sí solo, es un santuario. Es el único lugar donde la paz realmente existe. No porque el momento presente sea siempre agradable, sino porque es lo único que es real, y en lo real no caben los fantasmas de lo que ya fue, ni los monstruos de lo que quizás suceda. La práctica estoica de enfocarse en el ahora es la culminación de todo el entrenamiento. Aquí es donde la dicotomía del control, el poder de la percepción y la disciplina de la acción se encuentran. Solo en el presente podemos ejercer control, pulir juicios y actuar de verdad. Marco Aurelio lo recordaba sin descanso. La vida de cada uno está hecha del presente. El resto ya fue vivido o es incierto. Piensa un poco. Toda ansiedad es sobre el futuro. Todo arrepentimiento es sobre el pasado. Y en este instante, mientras lees estas palabras, ¿existe algún problema real? ¿Estás respirando? ¿Estás a salvo? Casi siempre, la respuesta es no. Nuestro sufrimiento es fruto de ese viaje constante en el tiempo de la mente. El estoicismo nos entrena para ser maestros del presente. La herramienta es la atención plena, llevar la conciencia completa a lo que está ocurriendo ahora. No es algo pasivo, sino una vigilancia activa,
Es estar presente en cada acción. Cuando comas, solo come. Siente el sabor, la textura. Cuando camines, solo camina. Percibe el suelo, el aire en la piel. Cuando trabajes, solo trabaja. Sumérgete en la tarea. La mente, antes dispersa entre ayer, mañana y ahora, se reúne. El ruido baja, la claridad aparece, y el obstáculo de la impermanencia, esa verdad de que todo cambia, todo pasa, se transforma. En vez de generar ansiedad, ¿y si pierdo esto?, pasa a generar aprecio, porque siendo este momento todo lo que tenemos, se vuelve precioso. Una flor, una conversación, el simple hecho de estar vivo, todo adquiere otro color cuando recordamos que no dura. El miedo a la muerte, que es el miedo supremo al futuro, pierde fuerza. Quien vive cada momento por completo, no teme el final. No queda vida no vivida para lamentar. La muerte se convierte en el cierre natural de una secuencia de momentos bien aprovechados. Limpiar la mente, al final de cuentas, no es una guerra, sino una rendición. Rendición a lo que ya ocurrió. Rendición a la imposibilidad de controlar lo que aún viene. Rendición total a la hora. Es descubrir tu santuario no en un futuro ideal, sino en la aceptación imperfecta del presente. Aquí está tu poder. Aquí está tu refugio. Aquí, y solo aquí, puedes ser verdaderamente libre e inquebrantable. Habita este lugar, protégelo, y descubrirás que la paz que buscas nunca estuvo en ningún otro sitio más que en este preciso momento. Una sola gota de veneno puede contaminar un pozo entero. Del mismo modo, una única fuente de negatividad crónica puede enturbiar por completo la claridad de tu mente. Hasta ahora, hablamos de la batalla contra los pensamientos que surgen desde dentro, pero muchos de los más tóxicos ni siquiera son nuestros. Son importados. Entran por la puerta de la convivencia, de las conversaciones que escuchamos, de las noticias que consumimos, de las personas con quienes compartimos tiempo y energía. Los estoicos, aunque sabían que somos seres sociales, entendían que la multitud puede ser una amenaza silenciosa para el alma. Séneca advertía: aléjate de la multitud, de tus conocidos e incluso de los extraños. Toda asociación con ellos es perjudicial. No era una invitación al aislamiento, sino a una cuarentena mental selectiva. El noveno principio para limpiar la mente es convertirse en un guardián vigilante, no solo de los pensamientos que brotan dentro de ti, sino también de las influencias que permites entrar. Nuestra mente es porosa, absorbe los humores, los miedos y las creencias de quienes están cerca. Si pasas demasiado tiempo con quien vive quejándose, pronto empiezas a ver el mundo a través del lente de la queja. Si te sumerges en chismes, tu mente se vuelve un terreno fértil para la desconfianza. Si consumes un flujo constante de noticias alarmistas, tu alma empieza a vivir en un estado permanente de alerta, indignación y miedo. La práctica es la asociación consciente. No tiene nada que ver con arrogancia. Tiene que ver con higiene mental. Es entender que proteger tu tranquilidad es tu responsabilidad más básica. Pregúntate: ¿esta conversación me eleva o me drena? ¿Esta persona me inspira a ser mejor o me empuja hacia abajo? ¿Este contenido me informa o solo me inflama? No necesitas huir del mundo, pero sí necesitas convertirte en filtro, no en esponja. Puedes escuchar a un amigo sufriendo sin absorber la desesperación. Puedes informarte sin ser devorado por el pánico. Esto exige coraje. El coraje de rechazar una conversación tóxica, silenciar notificaciones, elegir la soledad productiva en lugar de la compañía que corroe. Limpiar tu mente es como mantener una casa limpia. No sirve de nada barrer el piso si dejas la puerta abierta para que entre el barro. Sé el guardián de tu círculo. Elige tus influencias con el mismo cuidado con que eliges tu comida. Lo que alimentas en tu mente define la salud de tu alma. Imagina un barco en medio del océano. El capitán logró calmar a la tripulación, organizar la cubierta y poner orden en el caos.
El barco está sereno, firme, enfocado. Pero, ¿a dónde está yendo? Sin una estrella guía, sin un destino marcado en el mapa, toda esa calma se pierde. El barco simplemente deriva. Una mente limpia y enfocada es algo poderoso, pero el estoicismo pregunta, ¿limpia para qué? ¿Enfocada en qué? Una mente vacía se convierte en terreno libre para que vuelvan viejos hábitos y entren nuevos pensamientos tóxicos. La naturaleza detesta el vacío. Por eso el 10º principio no habla de lo que se debe sacar de la mente, sino de lo que se debe colocar en ella. Es el arte de ofrecer un norte verdadero, la búsqueda continua de la virtud. Las 4 virtudes estoicas, sabiduría, justicia, coraje y templanza, no son ideas sueltas, son guías de acción, brújulas para cada elección, el propósito final que da dirección a todo. Cuando la mente se apoya en algo tan elevado, simplemente no queda espacio para la trivialidad tóxica. La práctica es cambiar la pregunta que orienta tu día. En lugar de ¿cómo dejo de sentir ansiedad?, preguntar ¿cuál es la acción más sabia y valiente que puedo tomar ahora? En lugar de ¿cómo dejo de irritarme con esta persona?, preguntar ¿qué exige de mí la justicia aquí? La búsqueda de la virtud se vuelve el filtro supremo para tus pensamientos. Aparece un pensamiento de envidia. ¿Esto concuerda con la templanza o con la justicia? No. Entonces pierde fuerza, no por ser tóxico, sino por ser inútil para tu misión. Surge un miedo sobre el futuro. ¿Preocuparme por esto ahora es coraje o sabiduría? Tampoco. El foco vuelve a la acción presente. Cuando llenas tu mente con la búsqueda activa de la virtud, los pensamientos tóxicos se quedan sin oxígeno. Solo prosperan en una mente sin rumbo, que vive corriendo detrás del confort y huyendo del malestar. Pero una mente empeñada en ser justa, sabia y valiente está demasiado ocupada construyendo como para perder tiempo en demoliciones imaginarias. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo: haz solo lo que la naturaleza exige ahora. Concéntrate en eso si puedes, y no mires alrededor para ver quién lo notará. Esa es la tarea, acción virtuosa en el presente. Ese es tu norte verdadero. Cuando te guías por esa estrella, la claridad no es algo que debas perseguir, es la luz emitida por tu propósito. El enfoque deja de ser esfuerzo y se convierte en consecuencia natural de tener un destino que importa. No te conformes con solo limpiar tu mente. Dale una misión, dale la virtud, y dejará de estar solo limpia. Se volverá luminosa. Existe una herramienta estoica tan poderosa que, cuando se usa bien, incinera al instante casi todos los pensamientos tóxicos, ansiedades triviales y preocupaciones que no llevan a ningún lugar. Curiosamente, es justamente la práctica que más evitamos, el memento mori. Recuerda que vas a morir. Pero lejos de ser algo mórbido, esa conciencia es un filtro implacable de claridad. Es como un editor severo que corta, sin piedad, todo lo que no es esencial. Piensa en los pensamientos que te atormentan. La opinión de alguien, la rabia por un insulto tonto, la ansiedad por algo que quizá nunca ocurrirá, la envidia del éxito ajeno. Ahora pon todo eso frente a la única certeza, tu mortalidad. Si este fuera tu último mes, tu última semana, tu último día, ¿gastarías un solo segundo en esas cosas? La respuesta casi siempre resuena como un no firme. La muerte no negocia con trivialidades. Su luz fría expone lo absurdo de la mayoría de los dramas que cargamos. Séneca decía que la vida no es corta. Somos nosotros quienes la acortamos desperdiciándola. Y la desperdiciamos cuando nos dejamos capturar por preocupaciones que, frente al final, se vuelven polvo. El miedo a la muerte nos hace vivir mal. La aceptación de la muerte, en cambio, nos devuelve el coraje de vivir bien. La práctica aquí no es pensar en la muerte para entristecerse, sino para despertar. Es usar este recordatorio como un faro para cada gesto. Voy a entrar en una discusión por algo sin importancia. Si muriera mañana, ¿es así como quisiera gastar mi tiempo? Estoy posponiendo un proyecto por miedo a fallar.
Si mi tiempo fuera limitado, ¿no elegiría la valentía del movimiento en vez de la parálisis? Guardo rencor hacia alguien. Si no hubiera otra oportunidad, ¿no sería mejor perdonar ahora? La muerte es la consejera que nunca miente. Recuerda que el tiempo es el único bien que no vuelve. Separa lo urgente de lo importante. Nos enseña a no aplazar la alegría, a no economizar en el amor, a no dudar en ser quienes queremos ser. Al limpiar tu mente, usa este filtro final. Cuando surja un pensamiento tóxico, somételo a la mortalidad. ¿Esto importa en el contexto de toda mi vida? La mayoría de las veces se desvanece en su propia insignificancia. Lo que permanece es lo verdadero. La acción virtuosa en el ahora, la conexión con quienes amamos, la gratitud por existir en este instante. La conciencia de la muerte no es una sombra que oscurece la vida, es el fondo oscuro que hace que las estrellas de lo que realmente importa brillen con una intensidad casi deslumbrante. Hemos llegado al final de nuestro recorrido. Exploramos principios, prácticas y caminos para limpiar la mente y fortalecer el enfoque. Pero la última lección del estoicismo es quizá la más humilde y la más liberadora. La claridad mental no es un destino, es un camino que se recorre. La mente inquebrantable no es un trofeo para poner en la estantería, es un músculo que necesita ejercitarse todos los días. Epicteto recordaba que la filosofía no consiste en coleccionar respuestas, sino en repetir las preguntas correctas, día tras día. No alcanzas la serenidad, practicas la serenidad. El objetivo de todo eso no es llegar a un estado perfecto en el que ningún pensamiento tóxico vuelva a tocarte. Eso es una ilusión. El objetivo es convertirte en un procoptón, alguien en progreso. Es ser un poco más sabio, un poco más calmado, un poco más resiliente hoy que ayer. Y habrá días malos, días en los que olvidarás todo, días en los que la rabia te domina, la ansiedad te paraliza y viejos hábitos regresan con fuerza. Y es justamente en esos días cuando la práctica estoica realmente sucede. No en la victoria fácil, sino en el regreso después de la caída. El estoico no es quien nunca cae, es quien siempre se levanta. Se pone de pie, se perdona por la falla, recuerda los principios y continúa con el trabajo. Sin drama, sin autopunición, solo la decisión firme de seguir adelante. Por eso, no trates estos principios como una lista de verificación. Velos como tus herramientas de entrenamiento diario. La dicotomía del control es tu calentamiento de cada mañana. La pausa y el cuestionamiento son tus repeticiones cuando la emoción aprieta. El diario es tu registro de entrenamiento, donde analizas el día y ajustas la ruta. La práctica de la virtud es tu propósito a largo plazo, la dirección hacia donde todo apunta. Limpiar la mente no es una limpieza única, es mantener la casa en orden un poco cada día. El enfoque no es una conquista estática, es un músculo que crece con el uso y se debilita con la negligencia. El camino estoico no promete días sin tormenta. Promete algo mejor, la habilidad de convertirte en un marinero tan experimentado que ninguna tormenta te hunda. Tu mente es el barco, la filosofía es la brújula y el timón, el mundo es el océano, lleno de belleza, lleno de furia. El camino no termina aquí, empieza ahora, en tu próxima respiración, en tu próximo pensamiento, en tu próxima elección. El trabajo de toda una vida te espera, y no hay nada más noble, ni más gratificante, que dedicarse a él.